Sabemos cuándo nacemos, pero la fecha de nuestra muerte y sobre todo la causa de las enfermedades que nos salen al paso es una incógnita que a medida que envejecemos nos preocupa cada vez más. La búsqueda del porqué y el cómo nuestro cuerpo asume este proceso natural a través de su mapa genético es el centro de atención de las investigaciones de nuestra invitada de hoy, la bióloga María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. María, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro espacio, en nuestra casa. Afortunadamente hoy llueve, pero no como hace 2 meses, que tuvimos que aplazar este encuentro en el mes de septiembre, porque justo estaba previsto que estuviera con nosotros, pero las inclemencias del tiempo no lo permitieron. Tuvimos la dana famosa del mes de septiembre y María tuvo que anular este encuentro. Gracias por haber encontrado un espacio en tu agenda y haber compartido con nosotros, por fin, este encuentro con la ciudadanía de Alicante. Bueno, muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer. Bueno, pues al final hemos conseguido. Hemos conseguido. O sea que muy encantada de estar aquí. Faltaría más. Bueno, creo que todos los que estamos aquí la conocemos, pero me van a permitir, antes de poder escucharla, contarles algo más acerca de María y bueno, conocer su extensísimo currículum que da para mucho. María es alicantina de nacimiento, se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 1988 y en 1993 obtuvo el doctorado en Bioquímica y Biología Molecular por esta misma universidad, bajo la dirección de otra grande, Margarita Salas, pionera de las científicas españolas recientemente desaparecida, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid, donde Margarita era la directora, precisamente. Con este doctorado bajo el brazo y a principios de los años 90, estamos hablando, María parte a Nueva York, donde pasa a ocupar un puesto de investigadora postdoctoral en el laboratorio de la doctora Carol Greider, otra gran investigadora, Premio Nobel de Medicina en 2009, en el Cold Spring Harbor Laboratory, donde estuvo 4 años especializándose en el estudio de los telómeros. Nos sonará mucho esta palabra a lo largo de los siguientes minutos. Los extremos de los cromosomas y cuya morfología señala nada más y nada menos la longevidad de los seres vivos. María Blasco regresa a nuestro país en 1997 para pasar a formar parte del equipo científico del CSIC como jefa de grupo del Departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología. Y ya en 2003 se incorpora al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, entonces bajo la dirección de Mariano Barbacid, como responsable del grupo de telómeros y telomerasa y directora del programa de oncología molecular. Allí permanece en este puesto hasta que en junio de 2011 recoge el testigo de Barbacid y asume la dirección del CENIO hasta hoy día, institución en la que cerca de 500 personas trabajan día a día para desterrar, entre otras, el terrible cáncer. A lo largo de su carrera, María ha publicado más de 260 artículos científicos en revistas internacionales y nacionales y ha recibido numerosos premios que han reconocido su amplia labor científica centrada en desentrañar las incógnitas del envejecimiento a través del propio origen del ser humano, precisamente su ADN. Entre otros, ha sido galardonada con el Joseph Steiner Cancer Research Award, el Swiss Bridge Award for Research in Cancer, el Covell European Science Award, de Embord Gold Medal, el Premio Rey Jaime I en Investigación Básica, el de la Fundación Lilien de Investigación Preclínica y el Premio Nacional en Biología Santiago Ramón y Cajal en el año 2010. Además, es doctora honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Alicante y la de Murcia. María, no puedo decir más que gracias por estar aquí y compartir este tiempo. A continuación vamos a dar paso a tu charla, que nos vas a contar precisamente y desentrañar los misterios del ADN a través de los telómeros y la telomerasa. Pues sí, lo intentaré. Muchas gracias primero por la muy generosa introducción. Y como digo, para mí es un placer estar aquí. Normalmente doy las charlas de pie para poder apuntar las diapositivas, pero lo voy a hacer sentada porque si no, no hay micrófono y a lo mejor no me podrían escuchar. Pero de todas maneras me voy a girar porque así puedo a lo mejor ir apuntando para que entiendan mejor lo que voy diciendo. Mi primera diapositiva realmente es el mensaje con el que me gustaría que se quedaran, que es que realmente la única manera que hay de poder prevenir o curar las enfermedades es entender su origen. Y eso todos lo podemos entender si pensamos por un momento en las enfermedades infecciosas. Las enfermedades que saben que están producidas
por un virus, una bacteria, y sabemos que para acabar con una enfermedad infecciosa pues tenemos que conocer ese virus o esa bacteria y destruirlo, básicamente, ¿no? Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con la viruela, que se ha erradicado de la tierra, ya no hay viruela, con las infecciones bacterianas, que bueno, pues antes mataban a muchísimas personas. La esperanza de vida a principios del siglo XX era unos 30 y pico años, porque había muchísimas personas que morían de una simple infección. El SIDA fue una enfermedad terrible cuando apareció en los años 80 del siglo pasado. La esperanza de vida de una persona infectada con el virus del SIDA era de poco más de 2 años, y gracias a la biología molecular pues se ha conseguido bloquear básicamente el virus del SIDA, y una persona infectada con SIDA hoy en día pues puede tener una vida normal y tener una vida pues perfectamente normal con el SIDA. Hace poco pues nos asustamos todos mucho con el ébola, llegaron pacientes con ébola a España, hubo un cierto terror, ¿no? Pero sabemos en el fondo que el ébola pues es una enfermedad infecciosa y relativamente sencillo el que algún día pues haya maneras de vacunar contra el ébola o bloquear el ébola. Claro, las enfermedades que hoy por hoy nos asustan más realmente son no las enfermedades infecciosas, sino otro tipo de enfermedades que pongo aquí, enfermedades como por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, infarto, cáncer, diabetes, todo tipo de fibrosis, que son enfermedades degenerativas de los distintos órganos, del pulmón, del riñón, del hígado. Y estas enfermedades no tienen como origen un virus o una bacteria, aunque puede haber algunos tipos de cáncer que puedan tener un origen viral, pero en general su origen es el envejecimiento. Tienen un origen común, que es el proceso de envejecimiento, que ya definiremos lo que es el envejecimiento. Pero claro, esto automáticamente nos dice que la única manera de algún día ser capaces de prevenir o curar muchas de esas enfermedades de manera eficiente es conocer su causa, es conocer el proceso de envejecimiento a nivel molecular. Esto es un problema biológico fascinante. Bueno, y ahora les voy a mostrar algunas diapositivas de lo que digo es cierto, que el envejecimiento es el origen de estas enfermedades. Aquí pueden ver la incidencia de casos de cáncer, es en la población británica, pero en España sería parecido, en hombres y mujeres. Y pueden ver que el cáncer es una enfermedad rara cuando somos jóvenes, puede haber cáncer pediátrico, pero es muy infrecuente, la frecuencia es baja, y el cáncer empieza a ser prevalente a partir de los 40-50 años en hombres y mujeres, y esto va creciendo conforme vamos cumpliendo años. Es decir, el envejecimiento de nuestras células está en el origen del cáncer. Y de hecho, pues podemos decir que estamos casi protegidos del cáncer, aunque hay excepciones, hasta los 40-50 años después es mucho más prevalente. Lo mismo en infarto, fallo cardíaco. Fallo cardíaco es muy raro que ocurra un fallo cardíaco a los 20 años o a los 30 años, aunque puede haber algún caso. En cambio, a partir de los 40-50 en hombres y mujeres el riesgo aumenta, lo cual nos dice que el envejecimiento de nuestras células está en el origen del fallo cardíaco. Y lo mismo si aquí pusiera pues Alzheimer, Parkinson, cualquier enfermedad neurodegenerativa. Esto es un problema biológico interesante, pero también es un problema socioeconómico interesante, porque lo que está ocurriendo en nuestro país y está ocurriendo a nivel global, a nivel mundial, es un envejecimiento demográfico de la población. No es un envejecimiento biológico, sino demográfico, que quiere decir que cada vez hay más número de personas mayores, afortunadamente, porque cada vez pues, somos capaces de vivir más tiempo. Pero no solo, también hay cada vez más personas mayores en países como España porque no hay suficientes nacimientos. Al no haber suficientes nacimientos, pues hay un desbalance de la pirámide poblacional y en el año 2050 más o menos un tercio. Esto es ahora, en el año 2050 veis que la pirámide poblacional se va a ensanchar por arriba y un tercio de los españoles tendrán más de 65 años, ya muy por encima de estos 40, 50 que les he dicho que estamos protegidos contra estas enfermedades, ¿no? Una enfermedad con riesgo. Y esto ocurre a nivel mundial, ¿no? Con lo cual lo que va a ocurrir es que va a aumentar mucho la incidencia o el número de personas totales que tengan estas enfermedades, con lo cual se hace todavía más urgente desentrañar el envejecimiento para entender el origen de estas enfermedades y ser capaces de prevenirlas o curarlas, ¿no? Y este es el reto de la investigación biomédica en este área, ¿no? Porque si no, pues ocurrirá lo que les he dicho, ¿no? Pues estas son, por ejemplo, las proyecciones de Alzheimer. Y pueden ver pues, que el número de personas afectadas con Alzheimer pues, va a crecer simplemente pues, porque está ocurriendo un envejecimiento demográfico, porque cada vez hay más personas mayores. ¿Cómo vemos este problema los científicos? Pues ya se lo he dicho de alguna manera, pero bueno, lo repasamos. Cuando somos niños o jóvenes es muy raro que ocurran estas enfermedades porque son enfermedades asociadas al envejecimiento. Es cuando ocurre el envejecimiento, que ya definiremos lo que es,
cuando podemos decir que el envejecimiento es la causa de estas enfermedades y esto simplemente son las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, las enfermedades esas tienen un origen común, que es el envejecimiento. Las causas pueden ser genéticas o pueden ser también de modos de vida. Genéticas es obvio, porque sabemos que un humano puede llegar a vivir 80 años, ahora es la esperanza de vida en nuestro país, y un ratón, si no lo saben, pues de máximo vive 3 años. Eso obviamente son factores genéticos, pero dentro de los humanos, dentro de nuestra especie, que saben que somos sapiens sapiens, pues hay personas que envejecen más rápido o más lento y que van a tener más riesgo de enfermedades. Y eso puede ser también los hábitos de vida, si fumamos o no fumamos, la buena o la mala suerte muchas veces, ¿no?, de haber estado sometidos a algún tipo de estrés, etcétera. Y en todo caso tendremos que conocer estas causas para algún día ser capaces de poder curar estas enfermedades, pero también si conocemos las causas quizá también podremos saber qué individuos están en riesgo de desarrollar estas patologías, o sea, en qué individuos está ocurriendo este envejecimiento más rápido, ¿no? Y esto puede ser muy interesante para esos individuos, pues hacerles un seguimiento más cercano y ser capaces de detectar las enfermedades cuando todavía podemos actuar, cuando todavía no son demasiado graves y se puede intervenir. Pero claro, si también conocemos las causas, otra cosa que podemos hacer los científicos es, en teoría, alargar el tiempo de juventud. Podríamos hacer que una especie de un ratón, por ejemplo, viviera el doble de lo normal, fuera joven el doble de lo normal. Y esto es así porque lo que haríamos, además, seríamos retrasar no una, sino muchas patologías a la vez. Esto ya ha ocurrido, ahora les pondré algunos ejemplos, y a los científicos ya hemos sido capaces realmente de alargar el tiempo de juventud de un organismo y hemos podido demostrar que realmente el envejecimiento es una de las causas de las enfermedades porque al retrasar el envejecimiento lo que hacemos es retrasar todas las patologías a la vez, no solo una, sino todas a la vez. Todas tienen un mismo origen común. Esto es un cierto cambio de manera de pensar, porque a lo mejor la mayor parte de ustedes, y muchos científicos todavía, pues piensan que no tiene nada que ver el cáncer con un infarto de miocardio, ¿no?, por ejemplo. Pero yo lo que les estoy diciendo es que sí que tienen que ver, que tienen un origen común, que es este proceso de envejecimiento. Y que realmente si conocemos el envejecimiento, podríamos diseñar intervenciones terapéuticas que fueran a prevenir que ocurrieran estas enfermedades o incluso a tratar más eficientemente estas enfermedades, muchas de las cuales pues son incurables, ¿no? El cáncer no es incurable, hay muchos cánceres que podemos controlar, pero el infarto de miocardio, una vez que hay un infarto no hay manera de recuperar el corazón se queda con una herida, o ya si nos vamos a enfermedades neurodegenerativas no hay ninguna cura, son enfermedades que progresan y de momento no sabemos cómo parar la progresión. Y lo mismo para la mayor parte de enfermedades degenerativas. Una fibrosis pulmonar, pues no hay nada que termine su progresión. Es decir, realmente tenemos que todavía tener avances importantes para poder curarlas. Y pensamos que esta puede ser una aproximación para conseguirlo, ¿no? Porque hasta ahora esta aproximación, pues bueno, nos hemos dado con un tope de cemento que no hemos sido todavía capaces de curar un Alzheimer o un Parkinson, etcétera. Quizá porque no estamos pensando en entender su origen para poder ser capaces de controlarlas. Y eso es un poco el secreto de entender el envejecimiento. Algunos de ustedes pensarán, pero bueno, esto del envejecimiento es algo muy difícil de desentrañar, ¿no? ¿Cómo vamos a averiguar aquí el secreto de la eterna juventud, por decirlo de alguna manera? Bueno, no de la eterna juventud, pero ¿cómo vamos aquí a averiguar el secreto de qué es lo que determina que seamos jóvenes y después empecemos a envejecer, ¿no? Esto parece algo como muy misterioso, pero no lo es. En la naturaleza, de hecho, nos dice que esto es algo que se ha modulado por la naturaleza, que es algo muy flexible. Aquí, disculpen que está en inglés, pero bueno, se lo contaré. Aquí pueden ver 3 especies de mamíferos. Estos son los ratones. Esto es un ratón que vive debajo de la tierra, que no tiene pelo, que se llama ratopín. Y estos son los murciélagos. Y son muy parecidos de tamaño y de aspecto, pero el murciélago, al volar, pues esto hace que tenga menos predadores y ha conseguido tener una longevidad de unos 20-40 años, mientras que un ratón vive solo 2 años. Es decir, que seguramente con muy pocos cambios se ha conseguido modular la longevidad muchísimo. Este ratón que vive bajo la tierra y también está como escondido, también vive más porque tiene menos predadores. Puede llegar a vivir 10-20 años. Aquí estamos los humanos, una esperanza de vida de unos 85 años, pero no somos los mamíferos más longevos. ¿Sabéis cuáles son los mamíferos más longevos? Son las ballenas, ¿no? Las ballenas pueden llegar a vivir unos 200 años, ¿no? Muchísimo más que un humano.
Y estas ballenas están sanas y jóvenes perfectamente a los 200 años, porque ahí no hay hospitales, ni centros de salud, ni nada en el océano, con lo cual eso quiere decir que están perfectamente sanas y jóvenes con 200 años. Las tortugas pueden llegar a vivir 250 años, hay unas ostras que hasta 500 años, y ya nos vamos al mundo de las plantas. Bueno, pues hay bosques de más de 80.000 años, secuoyas que viven 2.000, 3.000 años. ¿Esto qué nos dice? Que la vida entendida como la capacidad de que a partir de una célula salgan 2 células hijas, no tiene límite biológico, no hay un límite físico ni químico que determine que tengan que ser unas pocas divisiones y no más. Según el organismo, pues son unas más o menos, y hay incluso un organismo que son la hidra que es una especie de saco de células que es inmortal potencialmente, porque, bueno, inmortal no hay nada porque siempre se puede morir si no tiene alimento, pero que es capaz de regenerarse de manera indefinida, ¿de acuerdo? Que no hay un límite de la vida. Por lo tanto, esto nos dice que los investigadores, los científicos, en teoría tendríamos que ser capaces de entender esto y entender por qué envejecemos y, por lo tanto, entender el origen de las enfermedades que ocurren asociadas al envejecimiento. Pongo un ejemplo extremo también, como para que vean que nosotros no somos ni mucho menos los más longevos. Esto es un tiburón que vive en el Ártico, se llama tiburón de Groenlandia, y alcanzan la madurez sexual a los 150 años y pueden llegar a vivir unos 400 años de media. Se han encontrado tiburones de Groenlandia con 420 años. Aquí he hecho más o menos el cálculo de que este tiburón que tenía 420 años nació cuando Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al mundo, ¿no? Se pueden imaginar, estamos hablando de 420 años, ¿de acuerdo? Para que vean que esto de la longevidad no es algo imposible, porque la naturaleza ya ha determinado longevidades realmente muy altas comparadas con la nuestra, ¿no? ¿Qué sabemos del envejecimiento? A nivel de la ciencia actual, los últimos 20 años, ha sido una revolución entender por qué envejecen nuestras células. No les voy a contar todo lo que se ha aprendido en 20 años de investigación del envejecimiento, pero les voy a hablar de una de las cosas que he estado haciendo yo en mi grupo, que es una de estas causas moleculares del envejecimiento, que es el acortamiento de unas estructuras que se llaman telómeros. Esto de aquí, que tiene forma de aspa, es un cromosoma. El cromosoma es donde está el material genético, el ADN, que es lo más importante que hay en nuestras células. Cada una de nuestras células tiene una copia entera de todo el material genético, que es una especie como el chip del ordenador, donde está toda la información, lo más importante. Y estos cromosomas, al final, tienen unas estructuras protectoras, que las descubrió uno de ellos fue una mujer en los años 40 del siglo pasado, Barbara McClintock, y también un señor, Hermann Miller. Y estas estructuras, que son una especie de caperuzones protectores, por ponerlo de alguna manera, en realidad es una cosa complejísima que todavía no hemos sido capaces de visualizar, pero bueno, sabemos que hay una estructura protectora que se ha hecho la analogía como el plástico del final del cordón del zapato. Si el cordón del zapato es el ADN, el plástico que hay justo al final sería el telómero. Es un plástico protector. En sí no tiene mucho valor, pero si quitamos el plástico se deshilacha el cordón. Pues algo parecido pasa con el cromosoma. Si el telómero se destruye, normalmente lo que ocurre es que se acorta, se va erosionando, pues el cromosoma se vuelve, digamos, inútil, se empiezan a pegar unos a otros y eso es incompatible con la vida. Y la vida está diseñada de tal manera que cada vez que nuestras células se tienen que multiplicar para dar a partir de una célula 2 células hijas, que ese es el principio de la vida y de la regeneración de nuestros tejidos y de que estemos vivos, pues los telómeros se hacen un poquito más cortos, porque el proceso de copia, de réplica, no es perfecto. Y justo no se copia el final. La vida está diseñada de manera imperfecta. Entonces, para compensar esto y permitir que dentro de una misma especie, por ejemplo, en nuestra especie, podamos tener descendencia y que nuestros hijos puedan tener una vida normal y que los hijos de nuestros hijos tengan una vida normal, pues existe esta enzima que se llama telomerasa. Y la telomerasa lo que hace es que al nuevo embrión, el nuevo ser vivo que va a nacer, ¿no?, se activa esta telomerasa, se resetean los telómeros, y da igual cuál fuera el telómero del padre o de la madre, el nuevo embrión va a tener telómeros largos y jóvenes, ¿no?, gracias a la telomerasa, y esto es lo que permite la vida, el mantenimiento de las especies. Es decir, si no tuviéramos telomerasa, de hecho es lo que ocurre. Cuando hay una persona que tiene una mutación en telomerasa y que nace con telómeros muy cortitos, normalmente ya no hay una siguiente generación porque, bueno, tiene problemas médicos mucho antes de que sea capaz de dar lugar a la siguiente generación, que ya nacería con telómeros todavía más cortos y todavía tendría una vida más corta, ¿no? Por lo tanto, los telómeros son esenciales para la vida. Por eso su descubrimiento en el año
1985 por dos científicas americanas, Carol Grader y Liz Blackburn, recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 2009 por la importancia de la enzima, ¿no? Estoy poniendo nombres de mujeres científicas a propósito, porque este ciclo se llama Mujeres en el Mediterráneo. Y hablaremos luego de ellas. Pero bueno, entonces estos telómeros son importantísimos, porque conforme vamos envejeciendo se acortan y esto desencadena otras causas moleculares del envejecimiento. De hecho, si midiéramos los telómeros en esta habitación, veríamos que las personas más jóvenes, aquí en la primera fila tengo dos personas bastante jóvenes, tendrían unos telómeros mucho más largos que las personas más mayores que hay en la sala. Y conforme vamos envejeciendo, los telómeros se van acortando. Cuando son muy cortos, pues esto desencadena las enfermedades. Y de hecho, hay personas, que ya lo he mencionado, que nacen con la telomerasa mutante, una telomerasa defectuosa. Y esto hace que sus telómeros sean mucho más cortos de lo normal y van a tener enfermedades mucho antes de lo normal y una vida más corta de lo normal. Se llaman síndromes teloméricos y normalmente mueren de manera prematura de anemia plástica, distintas enfermedades que se caracterizan por la falta de regeneración de los tejidos, o bien en la piel, o en el pulmón, el hígado, el riñón. Son personas que al no tener telómeros suficientemente largos, pues no pueden regenerar sus tejidos y van a morir de manera prematura por estas enfermedades. Pero las personas normales, las que tenemos telomerasa normal, también depende del modo de vida que tengamos, nuestros telómeros pueden acortarse más rápido o más lento, ¿no? Y de hecho se ha pensado que esta longitud de los telómeros puede ser uno de esos marcadores que ayude a determinar el estado de salud de una persona, aunque esté sana aparentemente, por medir su capacidad digamos, su velocidad de acortamiento de los telómeros. Y de hecho, la primera tecnología en el mundo para medir telómeros que se comercializó salió del CENIO, de mi grupo, y se creó una compañía que se llama LifeLength, que bueno, pues es una de las compañías que mide telómeros. En el mundo ahora hay más, pero se utiliza como biomarcador de de ver el riesgo de enfermedades. Hace poco nosotros nos planteamos lo siguiente. Bueno, sabemos que en humanos y en ratones los telómeros son importantes, o sea, porque cuando se acortan pues determinan la vida de un ratón o la vida de un humano. Pero ¿cómo de universal es esto en la biología, ¿no? He dicho que no estamos solos en el planeta, que hay muchísimos animales, plantas, etcétera. ¿Hasta qué punto los telómeros son algo que determina la vida de más especies, ¿no? Y precisamente este verano publicamos un trabajo que fue en colaboración con el Zoológico de Madrid, donde, colaborando con los veterinarios que allí trabajan, que normalmente tienen que sacar sangre a los animales simplemente para hacerles controles de que estaban sanos y que todo va bien, pues nos daban muestras de esta sangre y medimos la velocidad a la cual acortaban los telómeros distintas especies de mamíferos y de aves, para ver si estos los telómeros también determinaban la longevidad de estas especies. Y aquí podéis ver, por ejemplo, en ratones, en delfines, en cabras, medíamos la velocidad de acortamiento. Aquí podéis ver una imagen real. Estas son células de la sangre. En azul pueden ver el núcleo de las células y en rojo, no se ve muy bien, pero son los telómeros, esos puntitos rojos que hay ahí. Eso se puede medir, se puede cuantificar y podemos ver cómo se acortan los telómeros. Y nos dimos cuenta de lo siguiente, que había una especie de patrón universal que se podía ajustar a una curva matemática que se llama una ley potencial. Da igual, no hace falta que entremos en los detalles, pero básicamente solo sabiendo la velocidad de acortamiento de los telómeros de una especie podíamos predecir su longevidad, cuánto iba a vivir. Y lo curioso era que, por ejemplo, dos especies muy diferentes, ¿no? Como un elefante o un flamenco, uno es un ave, un pájaro, y el otro es un mamífero, sin embargo comparten la misma velocidad de acortamiento, que está aquí la velocidad de acortamiento, y también comparten la misma longevidad. Aunque genéticamente son bastante distantes. Uno es un mamífero y otro un ave, pero comparten este rasgo de la misma velocidad de acortamiento de sus telómeros y también la misma longevidad. Sin embargo, los ratones aquí viven tan poquito porque tienen una velocidad de acortamiento que es 1000 veces más rápida que los humanos, ¿no? Seguramente por eso viven tan poco tiempo, porque no son capaces de mantener sus telómeros bien, los acortan rapidísimamente. Bueno, pues esto fue interesante para determinar que esto de la velocidad de acortamiento era algo universal. Pero ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer si los telómeros son cortos, ¿no? Y esto ha sido otra parte también importante del trabajo de mi grupo. Pero antes se me olvidó algo importante, que esto se me olvida, pero es importante. Aquí veis un carbonero, que es un pájaro bastante común, y aquí veis los telómeros del carbonero, que son muy largos. Por cierto, estos pájaros pueden llegar a vivir hasta 18 años, que es muchísimo, ¿no? Y tienen también unos telómeros muy largos. ¿Por qué pongo esto aquí?
porque quizá también la medición de la longitud de los telómeros nos puede ayudar a ver el impacto de estreses medioambientales sobre los seres vivos, ¿no? Porque sabemos que los telómeros realmente reflejan, la longitud de los telómeros refleja estos estreses en humanos también y también en distintas especies animales, y estamos explorando pues si los telómeros también nos pueden ayudar para medir el impacto medioambiental, pues de contaminación, de distintas cosas sobre el bienestar, en este caso, de especies de pájaros o de animales salvajes, ¿no? Pero volvemos a la pregunta, ¿qué podemos hacer si tenemos unos telómeros cortos? Entonces, en mi grupo también una de las cosas que hemos intentado hacer ha sido demostrar realmente que si fuéramos capaces de mantener los telómeros largos en un organismo, y hemos cogido un ratón, por supuesto, en humanos esto no lo hemos hecho, pero de alguna manera ser capaces de hacer que un ratón que tiene una vida determinada, si podemos hacer que su vida sea más larga, simplemente manteniendo sus telómeros más largos. Este era el experimento clave para demostrar que los telómeros son una de las cosas que determinan la longevidad. Y esto se demostró por primera vez en ninguna especie en el año 2008 por nuestro grupo en Madrid, en el CENIO. Conseguimos hacer que ratones vivieran un 40% más, haciendo que sus telómeros fueran largos durante más tiempo. Y algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pero ¿qué sentido tiene hacer que viva más un organismo si al final va a estar con más enfermedades? Pues no, porque cuando realmente se modula la longevidad, lo que hacemos es que vivan jóvenes durante más tiempo. Y esto lo van a entender aquí muy rápido. Aquí es una imagen de estos ratones. Los dos tienen 2 años, que para un ratón es como tener 80 años, más o menos. Este ratón es el normal, tiene 80 años, tiene pinta de un ratón que está viejo, ¿no? No hace falta dar muchas explicaciones. Este tiene también 80 años, pero tiene sus telómeros más largos. O sea, tienen la misma edad cronológica, pero aquí hemos retrasado el envejecimiento, hemos alargado la juventud y por eso viven más, porque están jóvenes durante más tiempo. Esto nunca se ha hecho en humanos hasta ahora, pero en ratones ya lo hemos hecho, y se ha hecho en moscas, se ha hecho en gusanos, se ha hecho en muchísimos organismos, ¿no? Por lo tanto, se puede modular el envejecimiento. Obviamente, lo que queremos no es hacer que los humanos vivan más tiempo de jóvenes, de momento, ¿no? Aunque a lo mejor en el futuro se puede plantear. Pero lo que queremos sería tener un medicamento, una estrategia terapéutica, por ejemplo, que nos pudiera ayudar a curar enfermedades asociadas al envejecimiento. Pues ¿cómo? Pues alargando los telómeros y haciendo que esa enfermedad no progrese degenerativamente, sino que se pare su progresión o incluso que se revierta la progresión. Entonces, para ello también nos enfocamos en intentar desarrollar una estrategia terapéutica que ya se pudiera aplicar a humanos, ¿no? Todavía no se puede aplicar a humanos, pero que se pudiera aplicar a humanos, y entonces pensamos en una estrategia de terapia génica que consiste en volver a activar un gen, en este caso el gen de la telomerasa, ¿no?, en el organismo adulto, utilizando vehículos. El vehículo que nosotros hemos utilizado son unos virus que no son patógenos, que de alguna manera están como vacíos, y tú les puedes meter dentro el gen que quieras. Nosotros metimos el gen de la telomerasa, y para ver que esto funcionaba también, pues hicimos el mismo experimento que les he enseñado antes, que era hacer que los ratones vivieran más tiempo, pero aquel experimento lo hicimos modificando los genes de ratones, es algo que no se puede hacer en humanos, y en este caso hicimos el experimento de otra manera, algo mucho más cercano, y algo que se podría hacer en humanos, que era coger ratones normales, sin modificar genéticamente ni nada, un ratón normal, darle un solo tratamiento con esta terapia génica, intravenoso, solo un tratamiento, y esperar a ver qué pasaba. Lo hicimos con ratones o de mediana edad o ratones viejos, de 2 años, que sería como de 40 años o de 80 años. Un solo tratamiento, y vimos que los ratones que tratamos con telomerasa tenían sus telómeros más largos y tenían menos daño en su material genético, y vimos que se retrasaban todas las patologías del envejecimiento, no una, sino todas. Veíamos que tenían mejor pelipelo, menos declive cognitivo, menos osteoporosis. El cáncer estaba retrasado, porque el cáncer también es una enfermedad asociada al envejecimiento. Debido a que nuestras células acumulan daño, pues esto hace que la mayor parte se mueran, pero a veces alguna no se muere con este daño y es la que puede dar lugar a un tumor. Y de nuevo también, con un solo tratamiento intravenoso en estos ratones, aumentábamos la longevidad, en este caso en el grupo de 1 año, un 24% más. Incluso en los ratones muy viejos de 80 años, con el tratamiento los aumentábamos un 13% más. Lo cual nos decía una cosa muy importante, que esta terapia con telomerasa era segura, porque no veíamos ninguna cosa negativa en los ratones, de hecho vivían más, ¿no? Lo cual ya te está diciendo que no hay nada negativo, porque están aumentando la longevidad. La idea, como digo, no es tratar humanos ahora mismo con telomerasa para que sean jóvenes durante más tiempo,
sino demostrar que la longitud de los telómeros es uno de los mecanismos que determina la longevidad y, por lo tanto, un mecanismo sobre el que podríamos actuar para curar enfermedades degenerativas. Por lo tanto, hasta aquí espero haberos convencido de que una de estas causas del envejecimiento es el acortamiento de los telómeros, porque si los mantenemos largos durante más, o sea, si son cortos, lo que hacemos es que eso produzca el envejecimiento, y si los mantenemos largos durante más tiempo, podemos aumentar el tiempo de juventud. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Pues lo que estamos haciendo ahora mismo es utilizar esta estrategia terapéutica, esta terapia génica, para intentar curar enfermedades del envejecimiento. Y hemos demostrado en mi grupo, todo en modelos animales, en ratones, todavía no se ha hecho nada en humanos, pero tienen que pensar que los tratamientos, cuando se aprueban para humanos, antes ha habido muchísima investigación fundamental, como la que les estoy contando, y que si no hubiera esta investigación nunca habría nuevos medicamentos en los hospitales. Por lo tanto, es la manera en que funciona la investigación. La investigación siempre es hacia futuro, piensa en el futuro, no en nosotros, sino en el futuro de la humanidad. Y aquí lo que hemos hecho ya es que hemos curado en ratones, pues, por ejemplo, infarto de miocardio. Hemos visto que si a un ratón le inducimos un infarto y tratamos con telomerasa, pues aumenta la supervivencia como un 20%, ¿no? Algo que es algo pues, que estamos explorando que se pueda llevar a humanos que hayan sufrido un infarto. Pero acuérdense de estos síndromes teloméricos, personas que tienen telómeros cortísimos, porque son mutantes para la telomerasa, y aquí hemos visto que también podemos, por ejemplo, tener una eficiencia terapéutica muy alta en anemia aplásica asociada a telómeros cortos, y más recientemente en fibrosis pulmonar asociada a telómeros cortos. Fibrosis pulmonar es cuando las células del pulmón, que tienen que estar perfectamente pues, para que funcione el pulmón, pues debido a daños y también a los telómeros que se acortan con la edad, pero el acortamiento de los telómeros con la edad a lo mejor se puede juntar con fumar o con asbestos o con cualquier tipo de tóxico o contaminación, y eso hace que se mueran las células del pulmón. Y cuando se mueren las células del pulmón y tienen telómeros cortos, no se puede regenerar, y eso produce que no se puedan regenerar, y lo que ocurre es una cicatriz. Eso es la fibrosis, una cicatriz del pulmón, y ese pulmón ya no funciona normal. Y no hay ahora mismo nada que funcione para poder curar esta enfermedad, que es una enfermedad degenerativa. Entonces aquí les voy a contar un poquito más en detalle lo que hemos hecho, pero básicamente y esto lo hemos hecho en colaboración con un programa de innovación de Roche, pero en este caso lo que sabemos es que los telómeros cortos están en el origen de la fibrosis pulmonar, porque les he dicho antes que hay casos familiares, familias donde hay muchos casos de fibrosis, y es porque tienen mutaciones en telomerasa y telómeros cortísimos. Pero sabemos que también en los casos esporádicos de personas que no son mutantes para telomerasa, también hay telómeros más cortos. Entonces, es un ejemplo claro de poder utilizar esta terapia génica con telomerasa, ¿no? En un pulmón sano los telómeros son largos, en un pulmón con fibrosis los telómeros son muy cortos, y esto está en el origen de la enfermedad. Esto es lo que tenemos que corregir, ahí es lo que tenemos que solucionar para que este paciente no se muera y que pueda sobrevivir su fibrosis pulmonar, es arreglar, por decirlo de alguna manera, sus telómeros, ¿no? Y ahí lo que hemos hecho es, en modelos animales, hemos hecho ratones que desarrollan fibrosis pulmonar igual que un humano, combinando telómeros cortos con daños en el pulmón. Hacemos que estos ratones tengan un daño en el pulmón y telómeros cortos, y desarrollan fibrosis igual que los pacientes humanos. Y hemos hecho ensayos clínicos con los ratones, como si fueran pacientes, y esto no pasa, pero ahora pasará, digo yo. Bueno, como si fueran pacientes, y bueno, los hemos tratado con telomerasa de manera intravenosa, y hemos visto que los ratones que tratamos con la telomerasa, pues vemos que pueden ver aquí los depósitos de fibras, de cicatriz en el pulmón. En el grupo tratado con el placebo, pues ahí el pulmón está todo lleno de esta cicatriz, la fibrosis, y en los que hemos tratado con telomerasa, pues desaparece, frenamos la progresión. Es algo realmente espectacular, y lo que estamos intentando hacer ahora, esto lo puedo pasar, pues estamos ya produciendo estos vectores, estos vehículos con la telomerasa, pero ya de humanos, para poder tratar pacientes humanos con fibrosis pulmonar y ver si somos capaces de curarlos. Es una enfermedad hoy por hoy incurable, y si esto funcionara, pues sería un ejemplo, yo creo que sería el primer ejemplo, realmente el primer ejemplo, de curar una enfermedad aprendiendo del envejecimiento, porque hasta ahora todavía no se ha llevado ninguna terapia a la clínica y todavía no se ha curado ninguna enfermedad de lo que hemos aprendido del envejecimiento. Por lo tanto, esto es ahora mismo una carrera
Y en mi grupo pues queremos ser los primeros que lo consigamos, ¿no? ¿Estáis ya probando con pacientes? No, pero estamos haciendo los vectores y seguramente se generará una compañía farmacéutica que vaya a hacer esto. Es la primera enfermedad, ¿no?, con la que estáis trabajando. La primera enfermedad, sí. La primera enfermedad. Pero sí, cuando esto se consiga realmente será la primera vez que se haga. Por lo tanto, acordaros de los telómeros. Muy fácil acordarse de los telómeros porque solo tenéis que acordaros del plástico, del cordón de los zapatos, que es importantísimo para la vida. Y voy a poner aquí ahora un mito, también así un poco para recapitular, que es un mito de la mitología griega que después se pasó a la mitología romana. Esta es la versión romana de cómo explicaban los griegos en la mitología, obviamente, la duración de la vida. Los griegos pensaban que había 3 hermanas hilanderas. Había una hermana que era la que tenía la rueca y generaba el hilo era el hilo de la vida, ¿vale? Aquí tenéis que imaginar que es el hilo del ADN, de los telómeros, ¿no? Una hermana que medía el hilo, según la longitud del hilo, pues la vida iba a ser más corta o más larga. Y finalmente, cuando acababa, pues estaba la hermana que cortaba el hilo y ahí se acababa la vida. Hay una versión muy interesante de este mito en el Museo del Prado. Goya es aquí el maestro. Realmente son las pinturas negras de Goya, no sé si habéis estado en el Prado, que él las tenía en su casa. Él tenía una casa en Aranjuez y eran frescos en sus paredes. Por lo tanto, tenemos que pensar que para Goya esto era un tema muy importante, el tema de la longevidad y de la vida. Y entonces tiene aquí el mito de las parcas. Claro, aquí no hay ningún hilo. Goya era muy moderno para la época y no pintó un hilo. Pero nos pintó aquí un recién nacido como la parca hilandera, que claro, ahora si pensamos, el recién nacido es el que tiene los telómeros más largos, mucho más largos que un adulto, ¿no? Es como toda la potencialidad de la vida, como en un recién nacido. La hermana que medía el hilo está con una lupa magnificadora. Ahora medimos el hilo, los telómeros con microscopios y podemos saber los telómeros de un flamenco, de un elefante, de un ratón, de una persona y ver cómo se acortan. Y finalmente la hermana que cortaba el hilo con unas tijeras. Este señor no sé quién es, supongo que es un individuo pues que está ahí, están midiéndole el hilo para ver cuándo se acaba su vida, ¿no? Por lo tanto, pues quedaros con esto del hilo de la vida y de Goya. Y ya para terminar, 2 minutos más porque quiero... bueno, por supuesto les he dicho que estudiamos el envejecimiento no para ser inmortales, sino para curar enfermedades incurables. Pero no les he dicho una cosa importante. Les he dicho que envejecemos y todas nuestras células envejecen porque los telómeros se van acortando. Pero hay una excepción a este destino de mortalidad, que son las células del cáncer. Las células del cáncer, no sé si saben, que son potencialmente inmortales. Son capaces de multiplicarse de manera indefinida. Por eso se forman los tumores y estas células después incluso pueden invadir otros tejidos. ¿Y saben cómo consiguen el cáncer la capacidad de dividirse de manera inmortal? Manteniendo sus telómeros siempre largos, ¿no? Y esto lo hacen activando de manera aberrante la telomerasa. Es decir, esto también nos dice que la única vía para aumentar la capacidad de las células de regenerarse es con la telomerasa. No se tienen que preocupar. Esto no quiere decir que si activamos la telomerasa vaya a haber cáncer. De hecho, retrasamos el cáncer. Además, en el año 1988 se hizo el siguiente experimento. Se cogió una célula sana, normal de la piel, mortal. Todas las células sanas son mortales. Se les puso telomerasa y se les convirtió en inmortales sin ser tumorales. Es decir, se puede tener una vida indefinida, una célula a nivel celular, sin ser una célula tumoral. El cáncer es muchas más cosas. El cáncer tiene muchísimas aberraciones. En todo caso, en mi grupo, como sabemos que una de las propiedades universales del cáncer es el tener telomerasa, tienen esta clave de la inmortalidad, ¿no? De que la han conseguido de manera aberrante, lo que estamos haciendo es intentando destruir los telómeros del cáncer y en mi grupo pues también la mitad de mi grupo más o menos está intentando destruir telómeros en las células del cáncer porque pensamos que esa es una manera de hacer envejecer y morir a las células del cáncer, porque no hay manera de vivir sin tener telómeros, ¿no? Con lo cual ahí pues tenemos un programa de destrucción del plástico. Esto es el plástico en un dibujo, en un dibujo del plástico, que son unas proteínas que hay ahí pegadas, se llaman shelterinas y forman este plástico protector. Y lo que hacemos nosotros es intentar destruir el plástico para que las células del cáncer envejezcan y mueran, y hemos
ya ha encontrado también la manera de hacerlo. Sabemos que si bloqueamos alguna de estas proteínas, y hemos encontrado moléculas químicas, posibles fármacos en el futuro que son capaces de destruir el plástico. Cuando se destruye el plástico es como si estuvieras explotando una bomba atómica en cada telómero. Realmente es como que rompes el telómero y esto mata a la célula de manera inmediata, ¿no? Y hemos probado que funcionan para tratar en ratones tumores muy agresivos, como tumores de pulmón muy agresivos, tumores cerebrales muy agresivos. Hemos visto que destruyendo los telómeros somos capaces de frenar estos tumores en ratones. Y en este caso, pues igual que les he contado antes, para fibrosis pulmonar, que vamos a dar los pasos para llegar hasta humanos, eso se tardará todavía, no es algo inmediato ni mucho menos, pero os quiero contar cómo funciona la investigación para que algún día haya un tratamiento. Aquí también en el CENIO tenemos un programa de descubrimiento de fármacos y estamos desarrollando moléculas que esperamos que en el futuro pues, puedan ser potenciales fármacos que se pueden utilizar en pacientes de cáncer para atacar los telómeros. Seguramente a lo mejor hay que atacar más cosas porque el cáncer es una enfermedad muy complicada, pero por lo menos asegurarnos que atacamos los telómeros del cáncer, porque es una de las cosas que alimenta, que sostiene la división del cáncer, el tener unos telómeros jóvenes gracias a la telomerasa. Y termino aquí con el equipo de investigación en mi grupo. En el CENIO somos muchos más investigadores, pero este es mi grupo de investigación. Somos los que trabajamos en telómeros y pueden ver que es gente muy joven, que vienen de todos los países del mundo. Además, aquí hay gente de Estados Unidos, de México, de India, de Italia, de muchos países. La ciencia es internacional y en el CENIO pues, es un sitio donde nuestra lengua es el inglés, porque hay científicos de todo el mundo. Y bueno, pues creo que termino aquí. Ya será mi última diapositiva. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María. Ha sido todo un placer escucharte, todo un placer. Ha sido, no sé ustedes, pero a mí me ha parecido increíble que haya posible un elixir de la juventud llamado telomerasa. Me parece, vamos, es como ver ciencia ficción que se está cumpliendo, ¿no? Todo lo que se está diciendo, una ciencia ficción que ya los griegos intuían y el gran Goya ya plasmó. Correcto. Increíble. María, ¿qué te parece si ahora vamos a hablar de algunos otros aspectos, algunos aspectos relacionados ya no tanto con investigación, sino con lo que es las mujeres, el papel de las mujeres en la ciencia? Eso me interesa mucho. Y sobre todo otros aspectos como, por ejemplo, si te parece, vamos a empezar a comentar lo que es la investigación y su inversión en nuestro país, porque tú en 1993 partiste hacia Nueva York, sí, con un doctorado debajo del brazo. Volviste en 1997 con una oferta laboral por parte de la ciencia española y bueno, ahí has podido desarrollar tu carrera. Afortunadamente hemos contado con María en nuestro país para desarrollar su carrera investigadora en Madrid, en nuestro país. Sí. Pero hay otros compañeros que se han quedado fuera, no han vuelto. Sí. Estamos hablando de la famosa fuga de cerebros, sí, que bueno, sobre todo acuciada por la crisis económica que empezó en 2008 y todavía parece que dicen que salen, pero bueno, yo tengo mis dudas. Estamos todavía sufriendo. ¿Tú cómo has vivido esta circunstancia? Sí, pues me parece una pregunta muy buena y yo creo que está muy bien hacer un poco de historia. Yo cuando volví a España, en el 97, España era mucho peor que ahora, la ciencia, muchísimo peor. No había centros de investigación, estaba la universidad, estaba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, yo me volví al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero no había centros como tenemos ahora, muchos centros que son como los centros que hay en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Centros que hacen investigación de élite, también se hace en el CSIC y también se hace en la universidad, pero ahora hay muchas más cosas. Yo cuando volví realmente había mucho menos cosas, ¿no? Por eso volví al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo que pasa en nuestro país es que sucesivos gobiernos, hasta la crisis última económica, han apostado por la investigación. Gobiernos de todos los colores, ¿no? Desde quizá con el primer gobierno, Felipe González, apostó muchísimo por la investigación, pero se ha ido manteniendo en todos los gobiernos, ¿no? Y eso ha permitido que en nuestro país la ciencia haya crecido muchísimo. O sea, ha habido un cambio radical. Para que se hagan una idea, ahora mismo hay 49 centros de investigación en nuestro país que tienen una acreditación que se llama Severo Ochoa o María de Maeztu, que quiere decir que están entre los mejores centros del mundo en su especialidad. Ya hay centros de matemáticas, de humanidades, el CENIO tiene esta acreditación
Y de hecho el CENIO está ahora mismo en los rankings internacionales, estamos según el ranking, o en la posición número 7 o en la posición número 10 del mundo de investigación del cáncer. Fantástico. Y esto ocurre en nuestro país. Y esto ha sido una revolución. De hecho, fuera se conocía como el milagro de la ciencia española, porque era un país desierto para la ciencia, y que gracias que empezó a haber maneras de poder volver a este país, etcétera, pues se empezaron a crear todos estos nuevos centros. Está el CENIO, pero también está el CENIC. Aquí en Alicante tenéis uno buenísimo, el Centro de Neurociencias. También tiene la acreditación Severo Ochoa. Bueno, en fin, ¿qué ocurre en la crisis económica reciente? Que de repente se para todo esto, no solo se para, sino que se corta la investigación. Hay una reducción de un 40% más o menos en los presupuestos estatales de investigación. Y hay un gran parón, incluso empezamos a tener dificultades para retener talento, para seguir trayendo talento, porque España era un país que ya venía talento de todas partes del mundo. Es decir, que en el CENIO tenemos investigadores de Estados Unidos, alemanes, Alemania era el país que más investigadores teníamos. Porque claro, se ve como un país donde se puede hacer ciencia top y además a todo el mundo le gusta venir aquí a vivir a España. Y esto además es cierto. La gente prefiere venir a España que irse a Estocolmo a pasar frío. Entonces... y eso estamos perdiendo una oportunidad muy grande, el no volver a apostar o apostar ya definitivamente bien por la ciencia. Entiendo que tenemos que tener un gobierno estable, tener unos presupuestos, pero estamos deseando que eso ocurra porque sería muy importante que volviéramos a tener una financiación importante en la ciencia. Esa llamada de la ciencia de España. Sí. A nivel mundial, claro, tremendo, sí. Increíble. Además, los científicos españoles estamos súper bien vistos internacionalmente, o sea, porque estamos muy bien formados, etcétera. O sea, que España es un país que tiene una reputación científica muy alta y necesitamos pues que eso esté que sigamos en este top, pues, desde luego. A pesar de haber trabajado con dos grandes mujeres de la ciencia a nivel nacional e internacional, estamos hablando de la recientemente fallecida Margarita Salas y Carol Greider, mujer premio Nobel 2009. La mujer y la ciencia hoy día, desgraciadamente, es un binomio que no siempre ha tenido la visibilidad a través de la historia y todavía, bueno, parece que no termina de arrancar pese a los avances del finales del último siglo y principios de este. Siguen sonando más los reconocimientos en masculino que en femenino y también hay un techo de cristal para visualizar a mujeres científicas al frente de estas instituciones. ¿Tú a qué crees que es debido esta falta de paridad en el mundo científico? Sí, bueno, no se trata de lo que yo piense, esto es un tema muy estudiado, hay artículos científicos que se publican en las mejores revistas para intentar desentrañar el origen de esta desigualdad también. Siempre hay que conocer el origen de las cosas y hay muchas causas que hacen que esto sea así. Una de ellas, desde luego, son los estereotipos de género, el hecho de que se espere cosas diferentes de una mujer que un hombre, ¿no? Y esto perjudica a las mujeres. Cosas que valen para un hombre, pues para una mujer pues no valen. Eso es uno de los problemas, los estereotipos de género. Otros son los sesgos inconscientes, es decir, que todos, hombres y mujeres, tenemos sesgos, que son pensamientos que no son racionales. Y hay estudios, por ejemplo, comparando exactamente el mismo currículum, los mismos méritos, exactamente igual, pero con el currículum con un nombre de hombre o con un nombre de mujer. Y un panel de hombres y mujeres que todos automáticamente dan más valor al currículum que tiene el nombre del hombre, aunque ese es idéntico al de mujer, ¿no? Estos son los sesgos inconscientes. Después no hay que olvidar que las mujeres seguimos siendo las cuidadoras, las que cuidamos de los hijos, las que cuidamos de las personas mayores. Y mientras que no se repartan las tareas al 50%, pues tenemos una desventaja, ¿no? Obviamente, porque tenemos que hacer el doble de trabajo. Efectivamente. Y muchas mujeres ante eso pues deciden no dar el paso adelante y aceptar retos más altos o aceptar puestos más altos, etcétera, ¿no? Pero hay muchas más cosas, la falta de autoconfianza. Obviamente, si hay menos mujeres arriba, cuando hay una mujer arriba, yo eso lo he vivido y lo he notado, es más difícil, porque tus colegas son todos hombres, ¿no? Entonces hay menos, tú notas que hay un club, ¿no? Lo que llaman en inglés, sí, el club el viejo club de los chicos, ¿no? Donde tú no estás en ese club, ¿no? Y eso lo hace más difícil, ¿no? Entonces, contra todas esas cosas se pueden poner medidas, ¿no? Y, por ejemplo, en el CENIO pues hemos puesto muchas medidas para el tema de la conciliación familiar. La conciliación, tenemos una jornada ahora que es una jornada continua de horario flexible. Ahora hemos aprobado el teletrabajo,
para algunos puestos de trabajo pues se puede estar trabajando desde casa. Bueno, en fin, se pueden hacer muchísimas cosas para intentar que las mujeres no se queden atrás y den el paso adelante y quieran llegar a lo más alto, ¿no? Porque por lo menos en las carreras de biomedicina hay más mujeres que hombres ya. En el CENIO somos un 68% de mujeres científicas, pero no estamos en los niveles más altos al mismo nivel. Es lo que comentaban muchas compañeras que han venido aquí. Estamos hablando de Nuria Oliver, por ejemplo, ella lo comentaba en su digamos, campo laboral, que es más el tema de la informática y tal. ¿Qué pasa eso? Que las carreras durante el periodo de la universidad sí que hay mujeres que están estudiando ciencias, carreras científicas, pero que luego llega un momento en el que la pirámide se invierte y las mujeres desaparecen. Correcto. Quizás interviene también la época de procreación. Pues es un factor importante. Un factor importante, efectivamente, porque no hay ayudas en ese aspecto para que la mujer pueda tranquilamente tener hijos y criarlos como ella quiera, si se quiere dedicar unos años a criarlos o si quiere inmediatamente volver otra vez a su puesto laboral y que esa crianza tenga un apoyo. En fin. Yo creo que sería clave, y aquí tengo una idea bastante radical, entre comillas, ¿no? Que yo creo que mientras no cuidemos al 50%, no haya permisos, ¿no? de la misma duración y intransferibles entre hombres y mujeres, pues realmente habrá esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En el momento que eso sea igual, creo que van a haber muchas cosas que serán iguales, ¿no? Porque ya se va a percibir también la mujer como igual de capaz que un hombre, etcétera. Seguramente habrá menos violencia de género también, porque yo creo que los cuidados tienen el lado positivo de que el hecho de cuidar también es algo que está en contra de la violencia casi, ¿no? Es la antítesis de la violencia. Efectivamente, una labor muy importante de lo que es la educación, empezando por ahí, desde luego. A lo largo de tu vida, de tu carrera, de tu día a día, los congresos internacionales son una constante, viajas muchísimo por todo el mundo y sobre todo pues en otros países donde las sociedades son muy distintas. Hablamos de las sociedades árabes, las sociedades asiáticas, donde el papel de la mujer científica, ¿cómo se desarrolla? Pues yo la verdad es que en estos países también, como la ciencia tampoco está al mismo nivel, bueno, en Asia sí, pero a lo mejor en los países árabes, pues te puedo contar. En el CENIO, de hecho, participamos en un programa que está financiado por la Fundación Mujeres por África, que es una fundación que está presidida por María Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta del Gobierno. Y esta fundación está enfocada en apoyar a mujeres africanas, porque ella piensa que la única manera de que África funcione es a través de las mujeres, que son las que suelen llevar ahí la iniciativa. El peso de muchas cosas en África. Entonces, por ejemplo, en el CENIO participamos en un programa de sabático donde cada año recibimos a mujeres científicas de países africanos, también han venido de todas partes de África. Ahora mismo hay una mujer argelina, pero hemos tenido de distintos países, tanto del sur de África como de África negra, como de norte de África. Y la verdad es que yo creo que es una manera realmente de intentar ayudar, ¿no?, a estas mujeres, ¿no?, el darles oportunidades para que vengan a interaccionar, ¿no?, en nuestros centros de investigación. Tampoco que se queden aquí, porque entonces estaría perdiendo talento esos países, sino que tengan la oportunidad de hacer estancias, ¿no?, o de formarse en países más occidentales para que después puedan también llevar esto, ¿no?, a sus países, ¿no? Efectivamente. Entre otros aspectos, nos has dado aquí, desde luego, una charla fantástica dentro de lo que es el programa de divulgación científica que desarrolláis desde el CENIO. A lo largo de estos años que habéis llevado a cabo diferentes actuaciones, ¿habéis percibido algún cambio en la población desde que empezasteis? Más, digamos, la ciencia es más visible y sobre todo estas nuevas generaciones, tenemos aquí el gusto de ver personas muy jóvenes interesadas en tu charla, es maravilloso. ¿Habéis visto que ha despertado el interés? Sí, nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo, la verdad. Cuando yo llego a la dirección no había una oficina de comunicación, no había ningún tipo de actividad hacia la sociedad. Primero hicimos una oficina de comunicación para intentar divulgar todo lo que hacíamos en el CENIO, que era muchísimo y muy importante, hacia la sociedad, ¿no? Y ahí hemos ido midiendo el impacto en los medios y la verdad es que ha sido espectacular, cada año es más grande, además no solo impacto nacional, sino internacional. Pero claro, también hemos hecho otras cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa que llamamos el CENIO y la ciudad para que
chicos y chicas de bachillerato puedan venir y pasar una semana con nosotros, ¿no? Y probar la ciencia, aunque no quieran ser científicos o científicas. Y esto ha tenido muchísimo éxito. Han venido de distintos sitios de España, también ha venido de Alicante, vinieron de un instituto de secundaria de San Vicente del Raspeig, una niña. Entonces están una semana con nosotros y prueban la ciencia. Y a lo mejor se dan cuenta de que les gusta o que no les gusta, pero bueno, por lo menos ya no es algo raro, ¿no? Porque la ciencia parece que es algo muy lejano, ¿no? Que no nos imaginamos cómo es un laboratorio, cómo es un centro de investigación. Yo creo que la mayor parte se van encantadas y encantados. O sea, que hacemos muchas cosas. Hacemos de puertas abiertas, jornadas. Sí, tenemos unos seminarios, de hecho, de mujer y ciencia, que vienen mujeres de todos los ámbitos. Han estado ministras, vicepresidentas del gobierno, escritoras, poetas, cocineras. Estuvo María José San Román hace unas semanas, de Alicante, futbolistas, de todo. Y invitamos a chicos y chicas de nuevo de institutos de secundaria, para que vean estas mujeres y romper estos estereotipos, ¿no? Porque yo creo que los estereotipos son muy malos y el ver mujeres modelo, pues ya te dice que tú puedes llegar donde quieras, ¿no? Si quieres ser futbolista, pues futbolista. Si quieres ser cualquier campo. Política, pues política, lo que sea, ¿no? Efectivamente. Bueno, el tiempo pasa rapidísimo. Bueno, y también quería mencionar otra cosa, sí, por supuesto. Es una iniciativa que además es algo que es muy bonita, que se llama Amigos del CNIO, ¿no? Por lo cual los ciudadanos que quieran, pues a través de pequeñas donaciones o más grandes, lo que quiera el ciudadano puede realmente participar en programas de investigación del CNIO, ¿no? Y es también algo que todos los años invitamos a nuestros amigos a que vengan. Tenemos un boletín informativo que pasamos cada 2 meses y es una manera de que el ciudadano que quiera pues pueda realmente ser partícipe de lo que hacemos en el CNIO, ¿no? Es fantástico esto, la ciencia abierta a la ciudadanía y sobre todo las instituciones, que parece ser muchas veces las instituciones científicas son desconocidas porque no las entendemos, porque nos sentimos, bueno, apabullados desde luego por la ciencia. Pero desde luego que vamos con estas nuevas acciones y además en la era de la información a la carta en la que estamos ahora mismo es tenemos es algo, Twitter, por supuesto, Facebook, efectivamente a través de las nuevas tecnologías podéis buscarnos ahí que desde luego que para utilizándolas bien sirven para mucho. Sí. Bueno, les comentaba, el tiempo pasa rapidísimo y no quiero por mi parte ocupar mucho más espacio, más tiempo a María, con lo cual voy a abrir el debate a todos ustedes para que puedan preguntarle y puedan participar en este espacio. Venga, aquí ya veo que hay una pregunta. Creo que por aquí hay una pregunta. Bueno, fantástico. Tenemos una... Espera un momentito, te van a dar un micrófono, ¿vale? Para que podamos todos oír tu pregunta. Vale. ¿Usted ha sentido discriminación a la hora de ser mujer en la ciencia? Pues sí y no. Por una parte, en toda mi etapa de formación, nunca. Yo ya he tenido la suerte de nacer en un país que ya iba a ser democrático pronto, ¿no? Y la ciencia es una carrera muy justa porque se basa en los méritos, con lo cual siempre me he sentido tratada igual por mis compañeros. De todas las fases de formación ha habido igualdad total y además los méritos se reconocen por igual. Quizá donde he notado ya más esta discriminación es cuando he llegado a los niveles más altos, ¿no? Cuando he empezado a tener puestos de poder, ¿no? Exacto, puestos de toma de decisiones. Entonces ahí sí que notas que hay el techo de cristal el techo de cristal, no solo el techo de cristal, sino también, y que haya menos mujeres arriba, también te sientes un poco más sola, efectivamente, que hay unas redes, los hombres tienen más redes, o sea, es más fácil para los hombres, pero bueno, eso cambiará, eso va a cambiar, no te preocupes que cuando tú llegues ya habrá cambiado mucho. Gracias a María y a personas como ella, desde luego, que abrirán brecha. Pero después también leí el otro día lo del acantilado no solo el techo de cristal, sino el acantilado cuando estás arriba. Normalmente es porque es un puesto que a lo mejor no lo quería alguien efectivamente. del otro sexo, ¿no? Y eso se ve a veces en política. Sí. Y claro, después ahí está el precipicio, ¿no? El precipicio, porque dejan a las mujeres las cosas más difíciles, ¿no? Bueno, por algo será, digo yo. Eso digo yo también. Sí. Bueno, ¿tenemos más preguntas por aquí? Sí, un montón, madre mía. Vamos aquí al final, estaba este señor. El micrófono, por favor, ¿hay alguien si puede pasárselo para atrás? ¿Sí? A ver, Vicente, gracias. Buenas tardes, doctora. Enhorabuena en primer lugar por su exposición. Siguiendo un poco lo que ha comentado la moderadora acerca de la fuga de cerebros y la falta de I+D+I en nuestro país,
¿Qué es lo que le diría a un chico y una chica joven que está en bachiller, que visita su centro, para motivarles acerca de que puedan estudiar carreras de ciencias y que se dediquen a la investigación? Yo personalmente tengo un hijo de 16 años que tiene esa idea de momento y la verdad es que me cuesta un poco motivarle cuando él está viendo todos los días que es complicado, y cuando hay científicos de alto nivel que se dedican a la agricultura porque hace poco salió en la tele, en un telediario, porque no hay trabajo para los científicos. Gracias. Bueno, yo es que creo que ayer, a lo mejor las noticias, como siempre, son malas, ¿no? Las noticias son noticias y es algo malo, pero yo insisto en lo que he dicho antes. Si tu hijo viniera al CENIO, o si vosotras vinierais al CENIO, se quedarían alucinados, porque es un centro donde hablamos en inglés, donde hay gente de todas partes del mundo, donde se hace investigación de primera línea. Somos uno de los 10 mejores centros de investigación del mundo. Y el CENIO no es único, hay hasta 49 centros en nuestro país en distintas disciplinas que son iguales que el CENIO. Por lo tanto, en nuestro país hay una ciencia de altísimo nivel, altísimo nivel. La pena, la rabia, es que habiendo una ciencia de altísimo nivel, pues no tengamos el presupuesto que tendríamos que tener de ciencia. Entiendo que también es por la situación política que ha habido, etcétera, de alta inestabilidad. El porcentaje del PIB de España que se dedica a investigación es el 1,2%, la media europea es el 2%. O sea que necesitamos realmente llegar hasta ahí. Pero esto no quiere decir que en nuestro país no haya centros de investigación de élite donde vienen científicos de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de todo el mundo. Entonces, quiero decir que en España se puede hacer investigación y muy buena, y la carrera científica es una carrera fantástica. Primero porque estás formándote durante mucho tiempo, terminas una tesis doctoral, eres doctor, pero después puedes ir a cualquier país del mundo, y esto no es necesariamente fuga de talentos. Yo cuando me fui a Nueva York no era fuga de talento, era yo que quería ir a trabajar con el que era el mejor laboratorio del mundo en los telómeros. Entonces, como si un futbolista se viene al Real Madrid y es inglés, no es que sea fuga de talento del fútbol de Inglaterra, es que va a jugar en uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Después, lo que sí que es importante es que España tenga capacidad para atraer el talento de vuelta, es decir, para ese talento, el retorno, no solo el retorno del mejor talento español, sino del mejor talento mundial, ¿no? Y esto es algo que ha pasado en nuestro país entre el año 2008-2009. España es un país donde venían investigadores de primera línea del mundo y que de alguna manera hemos perdido por la crisis económica y por los recortes. Pero a tu hijo, ante todo, que sepa que en España hay centros de investigación que están en la élite mundial, ¿no? Otra pregunta por aquí, sí. Aquí en medio y luego primero, así el micrófono no. Bueno, ¿qué es lo que te hizo interesarte por la ciencia y a qué edad? Pues buena pregunta, porque yo no sabía que me quería dedicar a la ciencia hasta muy tarde. O sea, yo cuando tenía los 17 años más o menos. Cuando estamos al final del instituto. Yo lo que sabía es lo que no quería ser. Y no quería ser nada de lo que veía. No quería ser médico de ninguna manera, ni abogado, ni nada. No quería ser nada. Entonces sí que me gustaba mucho estudiar. Era una persona muy estudiosa y me gustaba muchísimo aprender de todo, pero no quería claro qué quería ser de mayor. Pero me gustó muchísimo elegir entre ciencias y letras, muchísimo, porque me gustaba todo. Y entonces al final elegí ciencias pensando que letras ya las estudiaría por mi cuenta, quizá un error, pero bueno, en fin, la verdad es que me gustan muchas cosas también de humanidades y elegí ciencias, pero hasta los 17 años no me aclaré qué quería hacer, y fue porque vino un profesor a dar una clase al instituto donde yo estaba, el Instituto de San Vicente del Raspeig, y nos habló de biología molecular. Y entonces ese día yo me quedé enamorada con la biología molecular. A mí eso del ADN, de la vida, de que puedas manipular los genes, de que puedas aprender cómo funciona la vida, porque ahí está el secreto de curar enfermedades. Es lo más importante que hay, la vida, ¿no? No hay nada más importante que eso. Más importante que ir a Marte, por ejemplo, para mí. Entonces dije, yo quiero ser esto. Entonces le pregunté a este profesor, que además no lo conocía hasta hace poco, porque yo me olvidé de quién era esa persona. Y cuando me hicieron honoris causa por la Universidad de Alicante, una compañera de clase del instituto consiguió dar con el profesor, que es Paco Rodríguez Varela, que fue el director de tesis de Francis Mójica, que no sé si lo sabéis, pero es un investigador alicantino que es un candidato al premio Nobel muy serio. Y entonces dije, bueno, pues qué suerte. O sea, ese día yo vi la luz y le pregunté, ¿qué tengo que estudiar? Y me dijo, biología molecular,
¿dónde tienes que ir? Y me dijo, pues a la Autónoma de Madrid. Yo intenté irme a la Autónoma, pero no me dejaron, porque me dijeron que no, que la Autónoma imposible, que como mucho la Universidad de Alcalá, y entonces pues me fui a Valencia, que era lo que me correspondía, y estudié en Valencia, y el momento que pude me fui a la Autónoma, gracias a Margarita Salas, de hecho. Fantástico. Pero ahora se puede estudiar biología molecular también en Alicante, no os preocupéis. O sea que... Y teniendo a Francis Mújica, un buen... Claro, claro que sí. Sí, bueno, María, muchísimas gracias por su exposición. No solamente por el interés, que es altísimo, del trabajo que está llevando a cabo con su equipo, sino también por la capacidad de hacernos entender de una manera tan sencilla algo que es tan complejo. Yo tenía dos preguntas relacionadas con la investigación que están llevando a cabo. Una es relacionada con el bienestar o el estrés, porque yo hice mi tesis doctoral con estrés en animales, en mamíferos. Muy interesante. Y bueno, pues me ha venido a la cabeza la pregunta de no sé si existe algún tipo de investigación en la que se pueda correlacionar, por ejemplo, el nivel de cortisol con la longitud del telómero. Sí que hay. Además te puedo contar una anécdota del primer trabajo que se publicó, que fue por Elizabeth Blackburn, una de las descubridoras de la telomerasa y premio Nobel. Recuerdo que estábamos en un congreso en San Francisco, que lo organizábamos ella, yo y otro investigador, y ella presentaba un póster donde decía que el estrés percibido, estrés psicológico, que se mide por los psicólogos, o sea, si tú estás estresado, te hacen un test psicológico y te da una puntuación, y si tienes una puntuación por encima de un nivel, tienes un estrés percibido alto. Veía que mujeres que eran mujeres cuidadoras, pues de hijos problemáticos, o bueno, en fin, distintas situaciones, pero que tenían un nivel de estrés percibido alto, tenían telómeros más cortos. Y recuerdo que cuando presentó este póster hubo mucho cachondeo, porque claro, biólogos moleculares, etcétera, y por otro lado, psicología, que parecía como otro mundo en aquel momento, pues parecía como algo, le preguntaba la gente a Liz, ¿y por qué estás estudiando esto y tal? Ahora eso después se ha confirmado, hay muchísimos trabajos que muestran que estrés percibido, pero distintos tipos de estrés, incluso estrés durante el embarazo, que ha sufrido un embrión, o estrés de un niño que ha estado en un orfanato, o estrés de haber tenido un accidente o haber sufrido una muerte de un familiar o un divorcio, todo este tipo de cosas puede afectar a la longitud de los telómeros, y el estrés es muy malo y afecta muchas cosas, ¿no?, en el organismo, como tú bien sabes, pero entre otras cosas también resulta en un acortamiento de los telómeros. De hecho, hay un trabajo de Blackburn y la psicóloga, que es Elisa Epel, que está en una revista que se llama Nature, que es muy importante, que se titula Demasiado malo para ignorarlo, y se refieren al estrés, ¿no?, al estrés percibido. Por lo tanto, por eso me decía antes que la buena o la mala suerte también puede afectar nuestros telómeros, porque si tenemos la mala suerte de haber sufrido un trauma grande, o bien físico o bien psicológico, eso también puede afectar mucho nuestra salud, ¿no? Muchas gracias. Y la segunda pregunta que tenía ya es una curiosidad, porque como han medido en diferentes organismos, creo que son todos vertebrados, ¿no?, en aves y mamíferos. Todos son vertebrados, efectivamente. Pero claro, se me ha creado la curiosidad, ¿no?, qué pasa con los nidarios, ¿no?, con las hidras, con las medusas, que tienen estos ciclos vitales, estos ciclos de vida inmortales. Muy buena, ¿no?, pregunta. Porque ¿Qué pasa con esos telómeros? Pues no sé, hay algunos trabajos. Yo, de hecho, en un momento dado estuve hablando con Rafael Yuste, que no sé si lo conoce. Rafael Yuste lleva el proyecto del cerebro humano, que es un investigador español que está en Estados Unidos, y es el proyecto de intentar ver cómo funciona un cerebro, ¿no?, que eso es realmente muy complicado, no sabemos todavía nada, pero utilizan la hidra, que es este organismo potencialmente, bueno, amortal, ¿no?, porque siempre la puedes matar si no le das de comer o la matas, ¿no?, de manera violenta, pero me dijo, ¿por qué no mires los telómeros de las hidras? Porque resulta que hay dos tipos de hidras. Las que tienen reproducción sexual, esas son mortales, pero las que tienen reproducción asexual, estas son las inmortales potencialmente, y sería interesante ver ahí los telómeros, desde luego que sí. Aquí solo miramos vertebrados, animales en un zoológico, y bueno, cuando he dicho universal, pues es mucho decir. O sea, vemos que se conserva esto en aves y en mamíferos, pero estaría muy bien mirar en otros organismos, ¿no?, porque los telómeros los tienen todos los organismos, quitando
algunas especies de dípteros, que eso es lo más extraño que hay en este planeta, son las moscas, pues son las únicas que no tienen telomerasa. O sea que eso debe venir del espacio exterior. De verdad, deben ser extraterrestres, sí. Tenemos una pregunta por aquí. Buenas noches. Hola. Que yo tenía una pregunta que era si en tu carrera habías tenido algún momento en el que te sentías muy contenta de haber elegido pues esa carrera. Pues todos los días, todos los días. Sí, mi carrera me encanta mi trabajo y lo disfruto muchísimo. O sea que, pero bueno, hay días que estoy más contenta que otros. Por ejemplo, cuando se hace un descubrimiento que te das cuenta inmediatamente que es algo importante, es una satisfacción muy grande. Es difícil de definir, porque realmente te das cuenta de que eres una persona privilegiada por poder estar contribuyendo con eso, ¿no? Pues al conocimiento, ¿no? Bueno, privilegiados nosotros por tenerte aquí. El tiempo corre y la última pregunta, venga, me dicen por aquí que sí. La última pregunta ya. Luego tendremos tiempo de estar con María, sí, porque tenemos un vino de Alicante preparado para todos ustedes, para compartir con muy María. Buenos los vinos de Monastrell. Muy buenos, ¿verdad? Nada, dos cositas muy rápidas. Enhorabuena tanto a ti, María, como a ti, que has moderado estupendamente esta interesantísima intervención. Y dos cositas. Una, has hablado de la intervención de un par de laboratorios. Yo era un poco, a ver, tu opinión personal sobre el papel de las farmacéuticas en garantizar luego en el futuro, cuando esos medicamentos puedan de alguna manera estar a disposición, pues el acceso real para todos los ciudadanos, ¿no? Por su coste, ¿no? Claro. Y por otro lado, sé que tendrás poquísimo tiempo y será imposible que puedas habilitarte un blog o un perfil personal en Twitter, pero yo estaría encantado de poder seguirte y seguro que muchísima gente por la cantidad de pues no sé, de admiradores que tienes, ¿no? en toda España. Muchas gracias. Gracias. Bueno, dos preguntas muy diferentes. La primera, compañías farmacéuticas. Por ejemplo, en el CENIO tenemos mucha relación con las compañías farmacéuticas. De hecho, en el CENIO hemos sobrevivido toda esta crisis porque como se nos ve como... El CENIO es conocido internacionalmente, entonces se nos ve como un centro de investigación realmente muy bueno, con investigadores muy buenos, y muchas compañías farmacéuticas ya no están haciendo investigación ellas mismas, lo que hacen es buscar quiénes son los investigadores líderes en el campo que les interese y entonces financian. Es lo que se llama la innovación abierta. En el CENIO hemos tenido acuerdos de innovación abierta con las farmacéuticas internacionales, las mejores que te puedas imaginar, Roche, Pfizer, AstraZeneca, con las internacionales, con las mundiales, lo cual te da una idea del nivel del CENIO, ¿no? Y ha entrado muchísimo dinero gracias a eso. Por lo tanto, son nuestros aliados en el sentido de que hemos desarrollado con ellos nuevas posibles estrategias terapéuticas. Esto que he contado yo, la terapia génica con telomerasa, lo hicimos con Roche, Suiza, ¿no? Etcétera. Pero lo que dices es muy importante. O sea, las farmacéuticas son importantes porque son las únicas, esto no lo hacen los gobiernos, son las únicas que hacen los medicamentos. Es decir, está toda la investigación fundamental, básica, que eso sí que se financia con dinero público y privado. Pero después, a la hora de hacer los medicamentos, normalmente lo hacen la industria farmacéutica, por lo tanto tiene un papel importante, pero tan importante como eso es que esos medicamentos tengan un precio asequible, ¿no? Y que sobre todo lleguen a los ciudadanos que los necesiten, ¿no? Y yo creo que ahí también está la labor pues de los países, ¿no? En lo que negocian, ¿no? Esto estamos hablando de otro nivel. Es otro nivel ya de política, etcétera, ¿no? Pero sí, en el futuro cada vez más, porque los medicamentos cada vez van a ser más sofisticados. Por ejemplo, esto de la terapia génica, que ahora es como lo último, porque es algo que realmente cura las enfermedades, puede curar las enfermedades, y los precios que tienen estas terapias, no con telomerasa, con otras cosas que se han aprobado ya, son altísimos, ¿no? De un tratamiento, 1 millón de euros, pero claro, es un tratamiento que cura a una persona. ¿Cuánto cuesta una vida humana? Pues, no sé, más de 1 millón de euros. Pero en todo caso, esto es algo que es un tema interesante. Es un debate apasionante, sí, y bastante... Vamos, el segundo tema, ¿por qué no tengo Twitter o Facebook? Pues es una decisión personal, porque soy la directora del CENIO. Y entonces he pensado que sería como competir con el propio centro, ¿no? Entonces, quizá cuando no sea directora del CENIO tendré mi perfil personal, pero personalmente pienso que estaría un poco en competición o en conflicto con mi propio centro que dirijo, ¿no? Porque prefiero no tener perfil mientras sea la directora del CENIO.
Bueno, esperemos que dure bastante esa decisión y tenerte desde luego al frente de esta institución. Se acaba el tiempo. Muchísimas gracias, María. Ha sido un placer, ha sido de verdad un tiempo que ha pasado rapidísimo, creo que para todos nosotros. Y bueno, que yo creo que deberíamos hacer varias cosas de estas. Deberíamos hacer, esta sería el primer encuentro y alguno que otro más. Ya hablaremos con Javier Hergueta, nuestro director, para que vayamos ampliando un poquito más este espacio contigo. Bien, pues un placer, de verdad. Y a todos ustedes también un placer verles aquí. Muchísimas gracias por venir. Cuiden sus telomerasas. Que de eso depende nuestra longevidad y por supuesto, María, te haremos caso, fuera estrés, que es lo principal, que nos acorta nuestras queridas telomerasas y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.